Hablamos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Sin duda la carta que más influencia ha tenido de las que escribió San Pablo en la historia de la Iglesia, en la historia del pensamiento cristiano. Especial por muchos motivos, es la más larga de todas, mucho contenido doctrinal. También es especial por el hecho de que San Pablo escribe esta carta a una comunidad cristiana que no ha fundado él, que no conoce, no ha estado en Roma, y parece contradecir el principio que él mismo suele seguir, no evangelizar en el terreno en que otros han evangelizado y dirigirse más bien al mundo no cristiano para difundir el evangelio. ¿Por qué escribe a esta comunidad? En el primer capítulo y en el 15, también alguna noticia en el 16, él explica sus razones. San Pablo está entre ese principio que hemos dicho, no evangelizar donde otros han evangelizado, y su misión de ser apóstol entre los paganos. Él quiere ir hacia el occidente, ha llegado hasta Iliria, la península de los Balcanes, quiere ir más hacia occidente, planea ir a España y pasar por Roma. Según la noticia de la carta, no puede de momento realizar el viaje que quiere hacer, porque tiene que ir hacia el oriente, hacia Jerusalén, a entregar la colecta que se ha organizado en Acaya y en Macedonia para los pobres de Jerusalén, para la Iglesia Madre de Jerusalén, a lo cual San Pablo se siente en el Señor muy obligado. Así pues, escribe a los romanos preparando su paso por Roma de viaje a España. Se dirige a cristianos fundamentalmente del paganismo, cristianos que provienen del paganismo, aunque en la carta está muy presente la cuestión de los cristianos procedentes del judaísmo. Desde el saludo se ve que los destinatarios inmediatos son más bien estos cristianos gentiles o que vienen del paganismo. Se ve que en la comunidad hay presencia también de judeo-cristianos, de modo que algunos han considerado que el gran tema de la carta es la paz entre los dos grupos, pero no parece ser así exactamente. Decíamos, San Pablo escribe porque su misión universal hacia el mundo gentil, hacia el mundo pagano, le hace dirigirse a esta comunidad y presentar ahí por carta, lo que piensa presentar personalmente, lo que él llama mi evangelio, el evangelio de Pablo, que consiste fundamentalmente en que la justificación, el perdón de Dios, la gracia de Dios nos viene por la fe en Jesucristo. Y así se desarrolla esta carta larga, tan larga que algunos han pensado que es más bien un tratado doctrinal, un resumen de toda la doctrina cristiana. Esta es una opinión un poco extrema porque realmente faltan temas importantes para San Pablo en la carta a los romanos, por tanto no es un resumen de lo que él predicaba. No aparece el tema de la creación, no aparece el tema de la iglesia, ni de la escatología, o sea, el final de los tiempos, como que aparece en otras cartas. Es, por tanto, una verdadera carta, no un tratado doctrinal, pero tan denso que desborda el marco de una carta habitual. El desarrollo de los temas es bastante claro. No se puede decir que sea sistemático como hoy lo entenderíamos. Sí, encontramos que de nuevo San Pablo, como en todas sus cartas, para nuestro gusto occidental, da saltos, pasa de un tema a otro sin una transición muy explícita. Además, la riqueza de las frases, la densidad hace que a veces sea difícil seguirla. En fin, él quiere evangelizar, quiere presentar su evangelio siguiendo un curso de ideas que sí se puede identificar en distintas partes, hasta después del saludo, que es un saludo singularmente largo, solemne.
La primera parte se dedica a presentar la humanidad de hecho, la humanidad hundida en el pecado, en el alejamiento de Dios, que ha llevado a los paganos a hundirse también en cosas contra la humanidad misma. Su alejamiento de Dios, su ruptura con Dios ha supuesto también una ruptura con lo humano. De modo que por el alejamiento de Dios los hombres nos alejamos también de la verdad de nuestra creación, de lo que Dios nos ha dado en la creación, y así caemos en una gran confusión. Pero no solo los paganos se han hundido en el pecado, también los judíos. Tampoco la ley que ha preservado a Israel de de esa esclavitud de los instintos que se ve en el mundo pagano, no ha podido preservar esta ley de otros problemas, de otro alejamiento de Dios. Y así nos encontramos a toda la humanidad, judíos y paganos, en la situación de alejamiento de Dios que solo se resuelve en Jesucristo. El capítulo 1, 18 a 32 se dedica al hundimiento de los paganos, de 2:1 a 3:20, el alejamiento de los judíos. Sobre todos pesa la ira de Dios. Así introduce Pablo la verdad de Jesucristo como única justicia de Dios. Justicia en el sentido bíblico, que significa ser justos al que no lo es. Justicia en el sentido de justificación. Dios ha erigido su justicia ciertamente en Jesucristo. El evento expiatorio de la cruz, Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, ofrece a los hombres la justicia y la gloria de Dios. De 3:21 a 4:25, el apóstol consigue expresar su tesis fundamental de que todos los hombres han fracasado, los paganos y los judíos, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Algún buen comentador ve en la tesis fundamental de la carta en el primer capítulo, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego. Porque en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe, citando al profeta Habacuc. El resto de la carta, si esto lo encontramos en el primer capítulo, el resto de la carta es la exposición de este Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Ya dijimos, los primeros capítulos se dedican a la descripción de la situación de la humanidad, primero los paganos, después la situación de los judíos, que con la ley no pueden evitar caer también en el pecado, si evitan los pecados de los instintos que los paganos no han podido evitar. Los judíos, en cambio, caen en el pecado de la autojustificación, que también es un modo de cerrarse a Dios, a la salvación de Dios. En el capítulo 5, primer versículo, desde el principio de este capítulo, empieza la segunda parte y que incluye hasta el capítulo 8 inclusive entero. Aquí se desarrolla la justicia que viene de la fe, la de la fe en Jesucristo, con los dones que esta justificación trae. En primer lugar, la paz con Dios, estamos en paz con Dios, y la esperanza de la gloria de Dios. Fe, justificación, paz con Dios y la esperanza de la gloria, destinados a la gloria desde la creación. Ahora esta gloria de Dios es accesible. Es más, es el destino de todos los hombres y de toda la creación, como dice en el capítulo 8. Además de la paz y con Dios, de la esperanza de la gloria, también es un don la vida por antonomasia, la vida verdadera, la vida que es de la caridad. Para la exposición de estos dones de la justificación, San Pablo recurre todavía en el capítulo 5 a
comparación entre Adán y Cristo. El primer Adán que ha traído el pecado, el segundo Adán, Jesucristo, que ha traído la justificación, la gracia sobreabundante. Más abundante que el pecado es la gracia de Cristo. De modo que no solo es compensado el pecado de Adán, sino que es regalada a la humanidad un exceso de gracia para la vida eterna. Por eso es importante esta comparación, porque el Señor Jesús es un inicio nuevo, incomparable del mundo. Ser cristiano es ser nueva criatura, como dicen a los corintios. En Jesucristo se nos concede volver a empezar, porque su salvación alcanza la raíz de nuestro ser, alcanza la raíz de nuestra creación. Se desarrolla además desde el punto de vista del bautismo, ya en el capítulo 6. El bautizado es arrancado de raíz del pecado, ha escapado al poder del pecado, de modo que ya no es esclavo de él, y ahora puede servir en libertad. Servir, de nuevo la palabra fuerte de Pablo, servir con un verbo que se refiere al servicio de esclavos. Libres para, con esa libertad que permite a uno ya no servir a nada, sino a lo que la caridad pide. Y esta es la verdadera libertad, esta es la verdadera vida. En el capítulo 7 reaparece la cuestión de la ley, o más bien se trata más sistemáticamente. ¿Por qué la ley judía no podía producir ni la paz con Dios, ni la esperanza de la gloria, ni la vida verdadera, ni la libertad del pecado? La ley en principio es dada para el bien, es justa y buena, dice en 7:12. Pero la ley se topa continuamente con el hombre vendido al poder del pecado, 7:14, que entonces se entrega a pecados provocados por la ley, que pueden ser los de la injusticia, los pecados, los vicios a los que se esclaviza el hombre, o el pecado de la autojustificación. En todo caso, un hombre cerrado a Dios. Pero el cristiano, como liberado de la ley, del pecado, es también liberado de la ley y es hecho capaz por el Espíritu de la vida, gracias al don de Jesucristo, de recibir la justicia de Dios. El capítulo 8 se dedica a describir lo que ha ocurrido, el resultado. Ya no pesa condena alguna para aquellos que estáis en Cristo Jesús. Dice en el primer versículo de este capítulo 8, se describe la acción del Espíritu Santo que nos hace decir Abba. Se describe como Espíritu del Padre y como Espíritu del Hijo. La Trinidad está aquí, el amor trinitario como garantía de la salvación en Cristo. La obediencia de Cristo en la cruz es nuestra apertura al amor verdadero que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El capítulo 8 es una pieza maravillosa de la vida de la gracia, siempre con su base en la acción de Cristo, con un lenguaje jurídico que es frecuente en la Escritura. Sí, solo que ahora el juicio, todo el juicio es en favor nuestro. ¿Sí? Ya no pesa condena alguna, porque el Señor Jesucristo ha cargado sobre sí nuestros pecados. Palabras muy fuertes usa aquí San Pablo. Habiendo enviado Dios a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, o sea, en la carne de Cristo. Y más adelante, hacia el final del capítulo, Dios no perdonó a su propio Hijo, palabras que nos suenan muy fuertes. Pero perdón es nuestro perdón. O sea, el hecho de que el Padre no haya ahorrado al Hijo el sacrificio de la cruz, es nuestro perdón. No significa que Cristo haya hecho, no lo haya hecho con voluntad propia. Sabemos que sí, que precisamente es su amor el que responde al amor del Padre, y así tiene lugar nuestra salvación. Hay que tomar en serio esta cruz, este amor excesivo, casi inexplicable, y que
se expresa San Pablo con este tipo de frases que no pueden dejar de conmovernos. De ahí viene la conclusión, que es una hermosa, la conclusión del capítulo 8, una hermosa doxología. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre y la desnudez. Y más adelante, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después viene la siguiente parte de la carta, la tercera, que comprende los capítulos 9 a 11, que tiene un tema muy específico, hasta el punto que se ha pensado si no sería un escrito distinto. No parece que lo sea, porque en el fondo sigue siendo el tema, sigue presente el tema central de la justicia de Dios. Solo que ahora en la cuestión concreta de Israel. La relación entre el pueblo de Dios de la antigua alianza y la iglesia cristiana. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pablo se siente solidario con los suyos, o sea, con los judíos, pero sabe que una gran parte del pueblo, la mayor parte, ha rechazado al Salvador, al Mesías de Israel. Y así hay una caída de Israel, de la que se exceptúa solo un resto. Ahora bien, esta caída dentro del plan misericordioso de Dios es salvífica, porque es lo que permite la incorporación de los no judíos en la raíz santa de la salvación de la que era portadora el pueblo de Israel. Por eso los cristianos que proceden del paganismo no se pueden engreír contra Israel, contra los judíos que no han creído. Ellos han portado el peso de la alianza, a ellos han sido dados muchos dones, y Dios no se arrepiente de haberlos llamado. Por eso hay que dejar a Dios el juicio. Y lo que el apóstol describe es un plan maravilloso por el que los que han rechazado a Cristo y tienen que ser excluidos, hacen lugar a los que no estaban incluidos. Este es el mecanismo, si se me permite decirlo así, de la salvación. Al final todo Israel será salvo, afirma San Pablo. Terminan estos capítulos 9 a 11 con una doxología, una nueva alabanza a Dios, a la misericordia, al plan misericordioso de Dios, por el que tiene lugar la salvación de todos. Si recordamos los primeros capítulos en donde se describía el hundimiento en el pecado de paganos y judíos, ahora se describe la salvación de todos mediante este misterio de la elección de unos, el rechazo de otros, que se invierte. Los rechazados ahora son elegidos, los gentiles, y los que eran elegidos quedan fuera, son rechazados, para finalmente tenga lugar la salvación de todos. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Oh abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia el de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Termina así el capítulo 11. Y llegamos a la cuarta parte de la carta. De nuevo el tema es la justicia de Dios. Pero ahora más en la vida de los cristianos, como suele ocurrir en las cartas de San Pablo, esta parte final es la parte exhortativa. Antes se ha descrito lo que somos en Cristo, ahora lo que hemos de ser, cómo hemos de vivir lo que ya somos. Una constante en San Pablo: eres cristiano, sé cristiano; eres santo, sé santo; perteneces a la caridad, ama de verdad, que tu caridad no sea una farsa. En fin, encontramos estas expresiones en las cartas paulinas. Esta última es de la carta a los romanos. Así pues, no solo Dios ha tenido misericordia
y nos ha dado su gracia, la esperanza de la gloria, sino que nos pide vivir según estos dones, de modo que todo lo anterior no solo describe los hechos de la salvación, sino que nos llama a vivirla. Primero a vivir, dice al principio del capítulo 12, el sacrificio santo y vivo, la entrega de nuestra propia persona a Dios. Después se nos invita a vivir en un servicio continuo en la iglesia mediante los carismas que Dios concede, todos para el servicio de los demás, y todo regido por el amor humilde entre los hermanos y el deseo de hacer el bien a todos. Vence el mal a fuerza de bien, encontramos aquí en este capítulo 12. Aquí se inserta también, ya en el capítulo 13, la petición de San Pablo de ser obedientes a las autoridades civiles. La salvación en Cristo no nos pone por encima del orden del mundo. Y por eso, aquí, como en la primera carta de San Pedro, se exhorta explícitamente a ser obedientes a las autoridades civiles, en modo muy concreto. Es preciso someterse, además, dice, no solo por temor al castigo, sino en conciencia. Es decir, de algún modo esta obediencia a las autoridades civiles es voluntad de Dios también. Por eso en conciencia se obedece. Incluso se incluye aquí el deber de pagar los impuestos. Pero se está por encima de todo la caridad. Resumen de toda ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Esto lleva a una especial relación entre los miembros de la comunidad, que se deben amar recíprocamente, que se deben acoger. Así también Cristo nos ha acogido para gloria de Dios, dice ya en el capítulo 15. Sobre el capítulo 16 se ha discutido si pertenece originalmente a la carta. La mayor parte de los comentadores están de acuerdo en que el capítulo 16 es de San Pablo. No todos están de acuerdo que es original de la carta. No hay nada no paulino en este capítulo, excepto la doxología final, que parece un añadido porque en el capítulo 23 parece terminar la carta con los saludos. Y en el capítulo 25, en el versículo 25 aparece una doxología, o sea, un himno de alabanza tomado tal vez de la liturgia. Esta es la presentación de la carta a los romanos. Ya sabemos a este mensaje de la justicia por la fe en la obra de Cristo, por el don del Espíritu, por la recepción del amor trinitario. Ha influido mucho en el pensamiento teológico, en la Iglesia antigua, en la Edad Media. Ya sabemos, produjo también en una época una mala interpretación, en la época de la Reforma. Como sea, somos llamados a recibir esta revelación de Dios hecha al apóstol San Pablo, que él nos transmite en obediencia a su misión.